El tema que vamos a abordar el día de hoy lo hemos denominado flexibilización de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y este título que adorna nuestra conferencia lo que hace básicamente es presentar una crítica que abordaremos en cada uno de los aspectos de la prisión preventiva para efectos de determinar por qué en los estados latinoamericanos en la actualidad hemos desconocido ciertos parámetros o estándares de naturaleza internacional que nos obligan en aras de buscar que la prisión preventiva no sea una regla general, sino que se aplique como la excepción. Les pido de antemano una excusa por la tardanza en unos breves minutos. Hemos tenido algunas complicaciones con la presentación, pero bueno, espero que la estén observando en este momento. Para abordar este tema vamos a tener un norte y es la siguiente pregunta-problema. En la práctica judicial se ha flexibilizado la excepcionalidad de la prisión preventiva. Pues bien, pretenderemos responder a esta pregunta a partir de 4 ejes temáticos. El primero de ellos será aquel en el que abordaremos los principios que rigen la prisión preventiva. En segundo lugar, vamos a hablar de la excepcionalidad de la prisión preventiva, precisamente como uno de esos principios o límites a la aplicación de la misma. En tercer lugar, vamos a hablar de los presupuestos internacionales de imposición de esa medida de prisión preventiva en el marco del proceso penal, los cuales se han reflejado finalmente en cada una de las normativas internas de los estados parte. Y finalmente vamos a dar respuesta a esa pregunta que nos planteamos como norte de esta conferencia. ¿Se ha flexibilizado la excepcionalidad de la prisión preventiva? Veamos. Tenemos entonces que el escenario en el que nos vamos a mover para hablar de prisión preventiva nos ubica en el derecho a la libertad personal. Esa libertad personal tiene consagración en diversos estamentos internacionales. Yo les traigo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual en el artículo 3 se habla de que esa libertad es un derecho humano que pertenece a cualquier individuo por solo ser de la especie humana. Y finalmente el artículo 9 que proscribe cualquier tipo de privación de la libertad de forma arbitraria. En la misma línea encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, que nos consagra básicamente los mismos parámetros. En primer lugar, la libertad es un derecho de todo individuo y en segundo lugar se proscribe la detención arbitraria, la prisión arbitraria. Y finalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 7 nos reúne un catálogo de numerales en los que se encuentra consignada esa protección a la libertad personal. De estos estamentos internacionales podemos deducir 2 dimensiones de la libertad personal. La primera, la libertad física. Cuando hablamos de libertad física hacemos alusión a esa libre locomoción que tiene el ser humano. Y en segundo lugar, la libertad de autodeterminación, que va más ligada a ese fuero interno del ser humano, a esa posibilidad de escoger qué camino deseamos. Encontramos también que entonces esos estándares internacionales nos brindan unas medidas de protección ante la arbitrariedad de los estados. ¿Por qué? Porque limitan precisamente cualquier actuación que cohíba esa libertad. Pero no obstante ello, debemos dejar claro que la libertad personal no es un derecho de naturaleza absoluta, es decir, caben limitaciones a esa libertad personal. La limitación que vamos a abordar el día de hoy es precisamente la primera, la libertad física. ¿Cuándo se puede limitar esa libertad de locomoción? Y tenemos que de manera genérica encontramos varios presupuestos para limitar la libertad física. El primero de ellos podríamos hablar de los procedimientos de captura. Cuando se ordena la captura de un ciudadano, porque existen los parámetros legales para ello, o cuando se captura una persona en situación de flagrancia o de comisión de una conducta punible. Otro de los escenarios se presenta cuando la privación de la libertad se da como consecuencia de una sentencia de carácter condenatorio. En efecto, cuando un Estado condena a una persona, cuando el órgano jurisdiccional condena a una persona por haber cometido una conducta punible, pues determinadas conductas punibles traen como sanción a su actuar precisamente la imposición de una pena de prisión. Ese sería otro de los escenarios. Y el tercer escenario, que es el que vamos a abordar el día de hoy, es el escenario de la prisión preventiva en el marco del proceso penal.
Entonces, como primer parámetro encontramos precisamente que la prisión preventiva es una medida que únicamente se puede dar en el marco de un proceso penal. No podemos hablar de una medida coercitiva, una medida cautelar de prisión preventiva en un procedimiento de naturaleza civil, de naturaleza laboral o de otras áreas del derecho. Únicamente cabe hablar de esa privación preventiva de la libertad en el marco de un proceso penal. Y es que precisamente la prisión preventiva implica, en primer lugar, una limitación a la libertad. Y esa limitación a la libertad únicamente es viable cuando cumple con los parámetros internacionales para su imposición. Y ese cumplimiento de parámetros internacionales es lo que hace que esa privación sea legítima. Ahora bien, ustedes pueden ver, si están viendo en este momento la presentación, observarán que les traigo distintos estamentos que lo regulan: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3, reglas de Tokio, la regla 6.1, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7.2, y todas ellas confluyen en que la prisión preventiva en el marco de un proceso penal debe ser de naturaleza excepcional y de que los estados que ingresen a su normativa interna la prisión preventiva como un mecanismo de protección al proceso penal deben hacerlo en el marco de unos parámetros. Es por ello que se han establecido de manera internacional unos iniciales parámetros que son los principios que nos rigen en materia de prisión preventiva, y vamos a pasar a evaluarlos uno a uno, los más significativos. Tenemos en primer lugar que cuando hablamos de principios que rigen la prisión preventiva, estamos refiriéndonos a esos límites al ius puniendi, a esos límites al poder estatal, para que el mismo no se desborde y no termine en consecuencias de detenciones arbitrarias. El primero de estos principios es el principio de legalidad. Cuando hablamos de principio de legalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7.2 nos relaciona que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por causas y condiciones fijadas de antemano. Ahí tenemos el primer presupuesto del principio de legalidad, y es que la ley debe ser de carácter previo. Cuando hablamos de ley previa, requerimos no solo que sea preexistente al hecho al que la vamos a aplicar, sino de forma adicional el carácter de reserva legal. Y es que para que esas normas para que las normas aplicables a la prisión preventiva sean viables o sean legítimas, deben estar de manera previa y escrita y haber sido proferidas por las autoridades competentes de cada uno de los estados. Adicional a ello, encontramos que el principio de legalidad se manifiesta también en la tipicidad, y es precisamente en que esas normas que regulen la prisión preventiva deben hacerlo de manera coherente con todos los escenarios planteados en los casos concretos, es decir, deben buscar regular de manera amplia los posibles escenarios en torno a las directrices que nos brinda la Convención. En segundo lugar, tenemos el principio de provisionalidad, que el principio de provisionalidad realmente puede ser una derivación del principio de proporcionalidad, pero nos hace referencia al plazo razonable de la prisión preventiva. Y es que precisamente según las reglas de Tokio, como uno de los estamentos que consagra este principio, la provisionalidad de la medida es esencial para que la misma no degenere en una pena anticipada. ¿Qué se debe evaluar según este principio de provisionalidad? En primer lugar, se debe evaluar que los requisitos para la imposición de la medida o de la prisión preventiva se mantengan vigentes en el tiempo, lo que dure esa medida. Y en el momento en el que uno de esos presupuestos deje de existir, pues inexorablemente se debe levantar la medida, revocar la medida. Es por ello que la Comisión Interamericana ha hecho sugerencias a los estados para efectos de que se haga una revisión periódica de esa prisión preventiva en cada caso concreto. Tercer principio, el principio de necesidad o necesariedad. Cuando hablamos del principio de necesidad, hacemos alusión a la existencia de otras medidas o mecanismos alternativos para proteger el proceso penal, distintos a la prisión preventiva. Entonces, se hace un llamado en torno a ese principio de necesidad a los estados para que al efecto de aplicar una prisión preventiva, primero se compare o se compadezca con esas medidas no privativas de la libertad o inclusive el arresto domiciliario a efectos de no emplear la prisión preventiva, sino como último recurso estatal. Otro de los principios
que regulan la materia de la prisión preventiva es el principio de proporcionalidad. Cuando hablamos de principio de proporcionalidad, estamos diciendo que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, es decir, las reglas de Mallorca, señalan que cuando vayamos a limitar un derecho, debemos necesariamente de hacer caso del principio de proporcionalidad para evaluar si la limitación del derecho realmente representa una ventaja necesaria para ese proceso. En ese orden de ideas, hemos encontrado que el principio de proporcionalidad se maneja en diferentes dimensiones. La primera de ellas es la dimensión de la finalidad. Se requiere que exista una relación medio-fin entre la medida restrictiva de la libertad, es decir, la prisión preventiva, y la finalidad procesal que se busca, y que el sacrificio inherente a la restricción de ese derecho a la libertad presuponga esa estricta proporcionalidad con el fin que se busca salvaguardar. En el momento en el que el sacrificio sea desmedido o exagerado, estaremos hablando de un rompimiento de ese principio de proporcionalidad. En segundo lugar, tenemos que la segunda dimensión es la de la prueba y veremos que en cada uno de los ordenamientos internos se requiere precisamente un mínimo de conocimiento, un grado de conocimiento necesario a través de unos medios de prueba, unos elementos de convicción para efectos de determinar qué es proporcional la medida privativa de la libertad en el caso concreto. En tercer lugar, tenemos la pena probable. Y cuando hablamos de pena probable, hacemos alusión a una especie de juicio hipotético que debe hacer el juzgador y los intervinientes en la audiencia de imposición de esta prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque ese juicio hipotético va a plantear escenarios en los cuales es probable que en algunos delitos la pena final, si la persona fuera condenada, sería una pena diferente y más leve a la prisión, por decirlo de alguna manera, así a la prisión preventiva, por decirlo de alguna manera. En ese orden de ideas, la pena final no puede ser menos lesiva que la prisión preventiva como herramienta de control y de salvaguarda del proceso penal. Finalmente encontramos el plazo razonable y en ese plazo razonable decimos que la duración de la prisión preventiva debe ser tenida en cuenta en criterios de razonabilidad en cada caso concreto. El llamado de la comisión realmente es a que los estados parte hagan un análisis concreto de los presupuestos y de los riesgos que presupone, riesgos efectivos a los fines procesales, el procesado en cada caso concreto y que en ese orden de ideas se delimite la duración de la prisión preventiva. Pero no obstante ello, muchos de los estados hemos establecido plazos legales fijos, es decir, términos de duración de la prisión preventiva. Algunos hablan de 12 meses, otros hablan de 18 meses, otros hablan de 9 meses y en torno a ello entonces se dirá que cuando se supera ese plazo legal definido en cada estado, pues ya hablaremos de una prisión preventiva de naturaleza ilegal o de una detención de carácter arbitrario. Para ejemplo, de este principio de proporcionalidad podemos evaluar el caso Barreto Leyva versus Venezuela, en el cual precisamente hablábamos de un ciudadano, el ciudadano Óscar Barreto Leyva, que fue inmiscuido, fue procesado por unos temas de apropiación de patrimonio público. En ese orden de ideas, a este ciudadano, en el proceso penal que se le llevó a cabo, se le vulneraron ciertos derechos, pero digamos más precisamente en cuanto al principio de proporcionalidad, esta persona estuvo privada de la libertad en prisión preventiva durante el lapso de 1 año, 2 meses, 16 días. Y la pena que se le impuso finalmente fue de 1 año, 2 meses, encontrando un ejemplo claro de desnaturalización de la prisión preventiva, pues en ese caso concreto se observa cómo se convirtió esa prisión preventiva en una pena anticipada. Como siguiente principio, vamos en el quinto principio, estamos hablando ya de la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es quizás el pilar más importante de nuestro proceso penal, pues es el que a través de los estándares internacionales dice que toda persona que sea procesada penalmente debe presumirse inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y ello tiene varias manifestaciones. La primera es que se debe respetar ese debido proceso en el cual se está juzgando al
ciudadano, y ese debido proceso va conectado con el derecho a la defensa y con todas las garantías que implica permitirle al ciudadano aportar prueba y defenderse y establecer una estrategia procesal concreta. Adicional a ello, el principio de presunción de inocencia nos dice que se requiere que exista una prueba suficiente para acabar con la presunción de inocencia, para generar una certeza o un conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de la comisión de un hecho delictivo y de la participación del ciudadano que está siendo procesado en ese hecho delictivo. Y finalmente, la presunción de inocencia solo se puede levantar cuando existe una sentencia condenatoria en firme. Tenemos entonces que en esta presunción de inocencia hay algo muy interesante, y es que muchos estados manejan la gravedad del delito, delitos como el narcotráfico, delitos como lavado de activos, como una especie de inversión de esa presunción de inocencia. Y en ese sentido, muchos falladores, muchos juzgadores ingresan en el escenario de prisión preventiva con una especie de presunción de culpabilidad. En ese orden de ideas, esa presunción de culpabilidad no se puede emplear como un criterio en torno al proceso penal. Tenemos finalmente el principio de excepcionalidad, que es a este al que vamos, y es que la prisión preventiva, si bien está consagrada como una de las limitantes a ese derecho a la libertad personal, también es cierto que está concebida como una regla específica de excepcionalidad. ¿Qué nos quiere decir esto y los parámetros que tenemos a continuación? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3, la Convención Americana en su artículo 7, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, conocidas como las reglas de Tokio. Nos hacen alusión precisamente a que debe ser la última opción de la que echemos mano durante un proceso penal para salvaguardar los fines. La prisión preventiva no debe ser la regla general, no puede ser la regla general, porque en el momento en el que se nos convierte en esa regla general, en esa pena anticipada para las personas que están siendo procesadas, pues encontramos consecuencias gravísimas en la practicidad del derecho penal, y es precisamente que tenemos unos centros de reclusión completamente hacinados y en su mayoría por personas a las que aún se presume inocentes. Pasamos entonces este primer escenario para hablar de los parámetros específicos de la prisión preventiva. Cuando hablamos de parámetros específicos de prisión preventiva, podemos decir que existen unos estamentos internacionales, unos estándares ya establecidos que cada estado está obligado a desarrollar. Son precisamente tres. La necesidad es un desarrollo de la proporcionalidad, pero ya lo veremos. Tenemos que en primer lugar se requiere un grado de conocimiento. Cuando hablamos de prisión preventiva, requerimos entonces que existan unos elementos para decir que una persona fue partícipe o autor de un hecho delictivo. En segundo lugar, se requiere un fin procesal. Se requiere netamente que se busque salvaguardar o el riesgo de fuga o la obstaculización del proceso. Y en tercer lugar, se requiere un juicio estricto de proporcionalidad entre esa libertad del ciudadano que pretende ser sacrificada mediante la imposición de una prisión preventiva y, por otro lado, el derecho a la administración pública o los fines que se pretendan salvaguardar. Esa proporcionalidad se traduce finalmente en que se debe establecer la necesidad de aplicación de la prisión preventiva en cada caso concreto. Pasamos a ver entonces el primer presupuesto. Cuando hablamos del primer presupuesto, hablamos de ese grado de conocimiento y decimos que debe haber una existencia de un hecho delictivo y una participación. Para evaluar esto, tenemos que decir entonces que se debe haber realizado un juicio previo de imputación. Cuando decimos juicio previo de imputación, nos referimos a ese compadecer entre un hecho realizado, un sustento fáctico, y por otro lado, la concreción de ese sustento fáctico en una norma penal, en un tipo penal. Supongamos, sujeto A toma un arma de fuego, dispara a sujeto B y ocasiona su muerte. Ese hecho se compadece con el tipo penal de homicidio. Es por ello que se requiere entonces ese juicio de imputación, ese planteamiento de la formulación de imputación. Pero no es suficiente con ese argumento simplemente del hecho
y el tipo penal, sino que de forma adicional requerimos que existan medios probatorios suficientes que sustenten cada uno de los componentes de ese hecho y de la probable ocurrencia y concreción en un tipo penal. De manera que la unión de ese juicio de imputación y de ese medio probatorio nos va a dar como resultado un grado de conocimiento propio de la imposición de una prisión preventiva. Y esto es la inferencia razonable en Colombia, la sospecha grave en Perú. Tenemos entonces que precisamente las normativas nacionales lo que han hecho es concretar esa exigencia de estándar internacional para efectos de establecer cuál es el grado de conocimiento necesario para imponer una prisión preventiva. Y tenemos que en Perú ustedes manejan unos grados de sospecha y eso da precisamente un hilo conductor que en caso de que se aplique efectivamente en la práctica judicial, pues sería completamente benéfico porque exige un grado de conocimiento elevado para privar de la libertad a una persona. En Perú se habla de sospecha simple cuando se debe iniciar la investigación a través de una noticia criminal. Se presenta la noticia, iniciamos a investigar. Una sospecha reveladora, que es cuando ya se cranea como ese plan metodológico de investigación. Luego hablamos de una sospecha suficiente mediante la cual ya podríamos hacer el juicio de imputación, pero se requiere para poder privar de la libertad a un ciudadano una sospecha grave. Y esa sospecha grave es muy importante porque establece entonces un conocimiento de carácter intermedio que permite entonces establecer que en efecto es probable que ese ciudadano haya cometido un delito específico. Es por ello que nos muestra esos grados de sospecha, esa línea de grados de sospecha, que es necesario realizar una investigación previa para efectos de detener o privar de la libertad a una persona. No por el contrario, privar de la libertad a un ciudadano para luego empezar la investigación. Un ejemplo práctico de esto, y es precisamente porque se deben evaluar todos y cada uno de los elementos del juicio de imputación, así como los probables escenarios de causales de justificación o causales de exculpación en el caso concreto. Y un ejemplo de ello es un caso que hace poco pude observar en la práctica de la Defensoría Pública, y se los voy a comentar para que hagamos un poco más dinámica esta existencia, esta exigencia de cada uno de los presupuestos. Tenemos el escenario de un ciudadano que en medio de esta cuarentena vio afectada la economía de su familia y la economía propia. En ese orden de ideas, este ciudadano trabajaba como en una constructora, en una especie de construcción, y separaron todas las labores en el momento en el que inició la cuarentena. De la misma forma, su cónyuge ejecutaba labores de empleada doméstica en ciertas viviendas, la cual labor que también se vio afectada por esta limitación para salir de nuestra vivienda, para desplazarnos, es decir, ella tampoco pudo seguir percibiendo ingresos. En total era una familia conformada por el ciudadano, por la señora y por su hija menor de edad. Al cabo de aproximadamente 8 a 10 días ya no tenían ingresos ni siquiera para su sustento, para su alimentación. Y eso llevó a un estado de desesperación al ciudadano en el que toma uno de sus implementos de trabajo, un martillo, lo envuelve con una cinta negra, se pone un buzo y se acerca a uno de estos establecimientos donde se realizan giros de dinero. Empleando ese instrumento, ese martillo, digamos que lo muestra a través del buzo y simula un arma de fuego para hacer una exigencia económica a la persona que se encontraba en dicho establecimiento. Total, que el ciudadano logró apropiarse de 40,000 pesos colombianos, lo que son aproximadamente $10. El ciudadano huye y finalmente es capturado y llevado a audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía solicita prisión preventiva y se plantea entonces en ese caso un evidente estado de necesidad del ciudadano. Se allegan todas las herramientas y todos los medios probatorios, el despido de la constructora, digamos un conocimiento ya propio de todos que es que estamos en cuarentena, lo cual impedía que la señora también se desplazara a ejercer sus labores. Y finalmente, las entrevistas de la señora, la niña, todos los elementos se ingresan en ese escenario procesal y aún así, con el conocimiento previo de esos elementos, el ente acusador solicita una prisión preventiva.
En ese orden de ideas, pues es un llamado para que se evalúen esos elementos, no solo del juicio de imputación, sino de esas probables causales de exculpación, como lo es el estado de necesidad en ese caso concreto. Seguiremos con ese caso más adelante porque precisamente se argumentó también un fin. Y así entonces pasamos al segundo de los presupuestos para imposición de esa prisión preventiva. El segundo de los presupuestos son los fines. Debe existir un fin procesal para privar de la libertad a un ciudadano para efectos de atender un proceso penal. Los fines procesales, la Comisión Interamericana nos ha dicho, son dos: riesgo de fuga y riesgo de obstrucción. Cuando hablamos de riesgo de fuga, precisamente es esa búsqueda para evitar que el ciudadano se abstenga de acudir al proceso penal y se abstenga de responder ante la ley precisamente cuando se imponga una probable condena. En ese orden de ideas, ese riesgo de fuga debe evaluar ciertos criterios que han tomado las normativas internas. Primero, el arraigo del ciudadano. En segundo lugar, qué actitud asumió el procesado o el ciudadano frente a los procedimientos previos que se le realizaron. Y finalmente, ¿cuál es el pronóstico de la pena? Pues se entenderá que si la pena es elevada, pues existe mayor riesgo de que la persona no desee comparecer al proceso para afrontarla si finalmente es impuesta. En segundo lugar, tenemos el riesgo de obstrucción. El riesgo de obstrucción nos habla precisamente de esa posibilidad que tiene el ciudadano para alterar o destruir medios de prueba, para sobornar testigos, para amenazar testigos. En ambos casos, requerimos que exista evidencia suficiente que concrete los riesgos para el ciudadano que está siendo procesado y al cual se le está pidiendo esa restricción de la libertad. En el caso que venía narrándoles, el caso del ciudadano que utilizó el martillo y que se apropió de $10, tenemos que se argumentó riesgo de fuga. Y se argumentó basado en un parámetro de naturaleza abstracto, el hecho de que el ciudadano era extranjero. Y como era extranjero, entonces en cualquier momento se podía ir de la ciudad, se podía ir del país y podía abstenerse de concurrir ante la justicia. Pues en efecto, ese es un argumento, como ya lo dije, de naturaleza abstracta. No había ningún elemento que realmente nos sustentara que ya hubiera intentado este ciudadano abstraerse de esa justicia. No había ningún parámetro que nos dijera que en el año anterior ese ciudadano se hubiera abstraído de algún otro proceso en el que hubiera podido estar involucrado. Otro escenario que traigo como ejemplo de ese riesgo de fuga fue en un caso concreto en el que sustentó el ente acusador, la Fiscalía, ese peligro de no comparecencia en el hecho de que Colombia tiene unas fronteras selváticas. Y en ese sentido, entonces, se decía que el procesado podía salir por cualquiera de esas fronteras selváticas sin necesidad de que pasara por un aeropuerto. Ese es otro argumento de carácter abstracto que no se compadece con la realidad de esos principios que acabamos de observar y que rigen en materia de prisión preventiva. Ese argumento, también el de que los ciudadanos tengan pasaporte, que hayan en el futuro, en el pasado cercano, acudido a viajar, un viaje al exterior. Todos esos presupuestos son completamente, digamos, atentatorios de esa principialística que aborda la prisión preventiva. Por otro lado, el riesgo de obstrucción, sí, en un caso concreto que recuerdo, teníamos un escenario y es que la Fiscalía contaba con una evidencia de interceptación de comunicación. Y en esa interceptación de comunicación se escuchaba cómo el procesado hacía una llamada a un sujeto no identificado al que le solicitaba simular un hurto a uno de los testigos o probables testigos en el proceso para efectos de quitarle su computador, su celular, donde guardaba al parecer información del proceso. Y otra llamada en esa misma línea de interceptación en la que el sujeto contratado confirmaba que había efectuado dicho hurto y que ya se encontraban destruidos tanto el computador como el celular. Pues evidentemente en ese caso concreto existían unos medios probatorios suficientes para efectos de determinar que había un riesgo de obstrucción a la justicia y en torno a ello entonces se podría superar este segundo presupuesto. Ahora bien, es muy importante decir en torno a los fines
que la Convención Americana no admite fines que no sean de naturaleza procesal. Por ello, todos esos fines fundados en el peligro para la comunidad, en la alarma social, en la repercusión social del hecho, lo que hacen es desnaturalizar la prisión preventiva y su carácter cautelar y convertirla en una pena anticipada, pues se realizan a partir de un criterio material, de un criterio de juzgamiento de que el ciudadano sí realizó el hecho concreto. Finalmente pasamos al tercer presupuesto de proporcionalidad. Y este tercer presupuesto de proporcionalidad reúne una especie de escalones, les llamo yo. Tenemos el primero, que es la idoneidad. En la idoneidad evaluamos la utilidad de la medida de aseguramiento de la prisión preventiva para efectos de salvaguardar el fin concreto que ya se evaluó en el segundo presupuesto. Como segundo paso tenemos la necesidad. Esa necesidad se debe analizar a la luz de esas reglas de Tokio que nos llaman a buscar medidas no privativas de la libertad o medidas menos restrictivas de derechos para efectos de salvaguardar los fines procesales. Y finalmente la proporcionalidad estricta, que nos habla de ese ejercicio entre el derecho a la libertad personal que se pretende restringir y precisamente la finalidad procesal, para ver si existe un balance adecuado entre los dos que nos permita concluir que ese riesgo de afectación es suficiente para limitar el derecho a la libertad. Pasamos entonces con el primer paso, idoneidad. Cuando hablamos de idoneidad, nos referimos a una relación entre medios y fines. El medio, evidentemente, es la prisión preventiva y el fin es la finalidad procesal que se busca proteger. Esto es el riesgo de fuga o el riesgo de obstrucción a la justicia. Para hacer un análisis de idoneidad, en primer lugar debemos establecer la legitimidad constitucional del fin, que en efecto ese fin se encuentre avalado por la Constitución interna. En segundo lugar, que sea la prisión preventiva el medio adecuado para proteger ese fin. Y finalmente, en el ejercicio de estos dos presupuestos vamos a encontrar que de manera evidente la medida de aseguramiento de prisión preventiva, que es la medida más severa y la que más restringe derechos fundamentales, pues siempre va a ser útil para proteger el fin. Es por ello que la idoneidad es solamente ese primer escalón en toda la estructura del test de proporcionalidad. Una vez superada la idoneidad, tenemos que pasar a la necesidad, que nos restringe aún más la posibilidad de aplicar esa prisión preventiva. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de una evaluación o un análisis comparativo de otras medidas posibles en el caso concreto. Hablamos de arresto domiciliario, hablamos de medidas no privativas de la libertad, las que consagra cada estado, guiados por esas reglas de Tokio, para efectos entonces de probar de manera concreta por qué razón cada una de esas medidas no es suficientemente útil para proteger el fin que se pretende resguardar, es decir, evitar la fuga o evitar la obstaculización. Es por ello que en el ejercicio del litigio de la defensa, lo que debemos hacer en este caso es plantear medidas alternativas que cumplan de igual manera los fines constitucionalmente dispuestos o los fines más bien alegados por el ente acusador en el caso concreto. Finalmente llegamos a la proporcionalidad estricta. Y no sé si en el ejercicio profesional ustedes también les ocurre que esta proporcionalidad estricta simplemente se hace en un ejercicio por parte del ente acusador de una balanza imaginaria en la que se pone en un lado el interés en la libertad personal y en el otro lado el interés público, y que siempre debe ceder el interés del individuo ante el interés público. Pues nada menos cierto que eso y nada más contrario a los principios que evaluamos el día de hoy, puesto que lo que se debe hacer en el caso de la proporcionalidad estricta es evaluar para el caso concreto la gravedad que significa la intervención en esa libertad de esa persona que está siendo procesada, equiparable a la urgencia de ese fin constitucional que se pretende proteger. En este caso hablaríamos, digamos, riesgo de fuga o riesgo de obstaculización. Y finalmente, en el caso concreto, teniendo en cuenta el interés del individuo particular, sus condiciones particulares en las cuales se debe evaluar
Por ejemplo, si es padre cabeza de familia, si es madre cabeza de familia, si el individuo tiene alguna clase de enfermedad grave o tiene alguna condición que no puede ser compatible con el tratamiento en un centro penitenciario. Son condiciones particulares del individuo que llevarían entonces a concluir que no en todos los casos va a ser prevalente el interés público ante el interés individual. Pues hablar de una prevalencia generalizada del interés público ante el interés del individuo sería desconocer la esencia misma de la dignidad humana. Otra consecuencia de la excepcionalidad es precisamente el plazo razonable. Y a lo largo de los estándares internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana encontramos que se han establecido algunos presupuestos para hablar de plazo razonable. Tenemos como punto de partida que se habla de que no es, digamos, factible hablar de un plazo de manera generalizada para todos los procesos, sino que el deber ser es que en cada caso concreto la persona, el sujeto, el juez en este caso, que imponga la medida de prisión preventiva, pues determine cuál sería ese plazo de duración de esa prisión preventiva. Teniendo en cuenta, en primer lugar, la complejidad del caso. Esa complejidad del caso evaluada desde distintos ámbitos, uno de ellos, las medidas o los medios probatorios que se deben terminar de recaudar en el proceso. Si estos medios probatorios revisten cierta complejidad, como dictámenes periciales, por ejemplo, para tal efecto se tendría que se puede prolongar un poco más o el plazo razonable sería un poco mayor de los casos que no requieren esos medios probatorios tan especiales. El segundo presupuesto para hablar de plazo razonable es la subsistencia de los presupuestos de la imposición de la medida. Como lo analizamos hace unos minutos cuando hablábamos de proporcionalidad, pues es necesario evaluar de manera constante si los presupuestos que se dieron en el momento de imposición de la medida de prisión preventiva se mantienen vigentes en el tiempo. En tercer lugar, tenemos que cuando existe pluralidad de sujetos procesales, pues todos sabemos, no es lo mismo adelantar un proceso penal cuando estamos en presencia de un solo procesado a cuando hablamos de 3, 4 o hablamos de 30 procesados. En los casos, por ejemplo, de organizaciones criminales. En ese orden de ideas, el plazo dispuesto para un proceso con 1 o 2 personas será inferior en términos de razonabilidad al plazo dispuesto para adelantar un proceso con 30 procesados privados de la libertad. Pero de todas formas, la Convención nos hace un llamado a que ese plazo se establezca de manera consecuencial a esa, digamos, a ese afán de adelantar rápidamente los procesos con personas privadas de la libertad. También tenemos en cuenta, para hablar de plazo razonable, la actividad procesal del procesado, del interesado en el proceso, y finalmente tenemos como consecuencia del plazo razonable o de la interpretación que han hecho algunos estados de ese plazo razonable, la normativización de unos plazos legales concretos. Es decir, algunos estados manejan unos términos que una vez superados dan como consecuencia la libertad inmediata del individuo que está siendo procesado. Tenemos finalmente entonces la respuesta a esa pregunta que planteamos al iniciar. Flexibilización de la excepcionalidad. Vamos a ver entonces que en el análisis que hicimos, en todo el recorrido que hicimos, podemos extraer 4 presupuestos esenciales: inferencia o grado de conocimiento, fin procesal, test de proporcionalidad y plazo razonable. Cuando uno de esos 4 presupuestos falta o se flexibiliza o se busca, digamos, precisamente que se extienda o se desconoce el límite impuesto en la Convención, pues inexorablemente estaremos hablando de que la prisión preventiva está dejando de ser excepcional y está pasando a convertirse en la regla general. En ese orden de ideas tenemos entonces que en torno a la inferencia, que es el primero de los presupuestos, podemos ver cómo algunos estados, para el ejemplo, pongo Colombia, han flexibilizado un poco ese criterio de inferencia o ese grado de conocimiento, teniéndolo no como lo señalan los estamentos internacionales al hablar de un conocimiento, un grado de sospecha grave, sino por el contrario como un estándar mínimo de conocimiento. En Colombia, cuando abordamos el escenario de medida de aseguramiento, así se denomina esta audiencia en la que se impone la prisión preventiva,
Tenemos que siempre se avala la inferencia de ese hecho, de ese juicio de imputación en torno a los elementos mínimos de convicción, llegando a tal punto que inclusive una denuncia y una entrevista podrían considerarse como suficientes para imponer una prisión preventiva. En ese orden de ideas estamos entonces aplicando de forma contraria a los parámetros internacionales establecidos. En segundo lugar, tenemos los fines no procesales. Cuando hablamos de fines para la imposición de la medida, evaluamos que solamente eran viables dos. Teníamos el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización. Pero en el estudio de la normativa de ciertos estados podemos encontrar que los mismos tienen como presupuesto otro fin que ya no es de naturaleza procesal y es el peligro para la comunidad. Tenemos en ese orden de ideas que Chile, por ejemplo, maneja como criterio para la imposición de la prisión preventiva el peligro para la seguridad de la sociedad. Colombia también maneja el peligro para la comunidad y el peligro para la víctima como parámetros de imposición de la prisión preventiva. Costa Rica maneja también el tema de la reincidencia como un criterio para la imposición, la continuación de la actividad delictiva. El Salvador nos habla de la alarma social. Finalmente, Panamá reúne también características de peligro para la comunidad. Entonces, tenemos que múltiples estados están desconociendo ese mandato de que la prisión preventiva únicamente debe aplicar cuando se busque proteger el proceso, pues se hace partiendo desde la presunción de inocencia del individuo. Y podemos ver cómo esos mismos estados ven manifestada esa flexibilización de ese segundo parámetro en consecuencias nefastas en torno al hacinamiento en centros carcelarios. Pasamos al test de proporcionalidad y vemos cómo también se ha flexibilizado a tal punto ese test de proporcionalidad que casi que se inaplica en muchos de nuestros estados. ¿Por qué razón? Porque lo que se usa cuando se llega a abordar el test de proporcionalidad es prácticamente unos argumentos genéricos para todos los casos y se señala sustentaciones del tipo: la prisión preventiva es idónea porque es la única medida útil. Adicional, es necesaria porque no existe otra medida que salvaguarde el fin. Y finalmente es proporcional porque el interés del individuo debe ceder ante el interés público. Pues no es justo y no se compadece con esos principios evaluados en torno a esta conferencia que hablemos de un test de proporcionalidad en ese grado. Es precisamente el test de proporcionalidad el que nos determina la posibilidad de salvaguardar los fines con medidas de carácter alternativo y es por ello que se hace completamente necesaria la aplicación de ese test de manera justificada para efectos de limitar el ejercicio del poder punitivo y de la aplicación irrestricta de la prisión preventiva. Finalmente, en torno al plazo razonable, encontramos que también muchos de los estados han trabajado el tema de los plazos o de la ampliación de la prisión preventiva de manera constante y de manera irrestricta. Y eso nos lleva precisamente, como ya lo hemos mencionado, a que la medida de prisión preventiva degenere en una pena anticipada. Finalmente, como lo hemos reiterado, se hace un llamado a los estados para efectos de que se haga una revisión constante de manera oficiosa en torno a la vigencia de esos presupuestos de imposición de la prisión preventiva. Y muchos estados lo han aplicado, otros no. Por ejemplo, Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras, son estados que no tienen una revisión constante a menos que una de las partes solicite la revocatoria de la medida. Pero hay otros países como por ejemplo Paraguay y Venezuela que manejan una revisión de carácter oficioso por parte del juzgador cada 3 meses para efectos de verificar la vigencia de esos presupuestos de imposición. Y como hemos concluido, en caso de que uno de ellos falte, pues de manera inmediata se debe revocar esa prisión preventiva. Para efectos entonces de concluir, vemos cómo todos esos ejemplos de flexibilización de los criterios de imposición de la prisión preventiva han degenerado en la actualidad en una crisis carcelaria que se ha generalizado en toda nuestra región. Podemos observar cómo en la mayoría de nuestros estados la prisión preventiva ocupa casi el 40% de los privados de la libertad en centros penitenciarios. Y en teoría, la diferenciación que hacemos en torno al principio de
presunción de inocencia, del trato diferencial entre una persona que ha sido condenada y una persona que está privada de la libertad preventivamente, pues se vuelve letra muerta cuando vemos que realmente en la práctica los centros penitenciarios no tienen ningún tipo de trato diferencial y adicional a ello, las condiciones inhumanas en las que están estos ciudadanos hacen que la prisión preventiva no solamente restrinja la libertad, sino que incluso llegue a limitar otros derechos fundamentales como la dignidad humana, que este sí tiene un carácter de aplicación absoluta. Finalmente, entonces, agradezco nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados de Puno, al Centro de Estudios Jurídicos en Juicios Penales, por efectos de haberme realizado esta cordial invitación para acompañarlos el día de hoy y realizar algunas reflexiones en torno a la prisión preventiva, la procedencia de ella y el manejo que le hemos estado dando actualmente. Si alguno de ustedes desea comunicarse directamente, acceder a la presentación que abordamos el día de hoy, puede comunicarse por los canales que les estoy suministrando en la presentación, mi correo electrónico, mi Twitter, para efectos de compartirle estas discusiones y obviamente la jurisprudencia relacionada en esta presentación. Muchísimas gracias nuevamente y finalmente vamos a observar si existe algún tipo de inquietudes respecto a la conversación que acabamos de tener. Bueno, les pido excusas porque realmente la herramienta es nueva para mí, estamos explorando estos canales digitales. Es un poco difícil como discurrir entre los comentarios que se han realizado a lo largo de la intervención. Por esa razón, entonces, agradezco su participación en la misma, agradezco que hayan ingresado el día de hoy, que nos hayan acompañado en este ciclo de conferencias y nuevamente les reitero, quedan a su disposición los canales de atención que les acabo de mencionar para efectos de que se comuniquen directamente conmigo si tienen alguna duda y podamos debatir en torno a ella. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Que estén muy bien.